Hermanos, buenas noches. Saludarlos. Qué alegría de verlos, ¿eh? Qué alegría de verlos. Me siento muy honrado por ustedes porque me han invitado a un momento que yo no sabía, que es el primer campamento de esta misión boliviana occidental sur. Para mí es una alegría. Quiero enviar mis saludos, entregarles el saludo de la iglesia a la cual estamos sirviendo ahora, allí en la conferencia de Oregón. Quiero darles a ustedes el saludo, ¿está bien? Darles el saludo. ¿Y puedo llevarles el saludo también de ustedes? ¿Puedo llevarles a ellos? Ok, gracias. Nosotros somos pastores. El día que decidí ser pastor, decidí ir donde Dios mande. Y pues hasta el año pasado yo era el rector de la Universidad Peruana Unión. Y por ahí, sin pensar, llegó una invitación de los Estados Unidos. Y estaba tan feliz en la UPU, tan feliz. Pero yo decidí, Señor, le dije, si todo esto sale, todos los papeles salen correctamente, es porque tú me necesitas allá. Y es por eso que decidimos ir allá. Y el Señor se está manifestando en muchas de las cosas. Muy bien, vamos a hablar ahora del Apocalipsis, ¿está bien? Traigan sus lapiceros, cuadernos, vamos a hablar del libro Apocalipsis y cómo esta iglesia adventista el séptimo día se ha levantado, como bíblicamente hablando. ¿Cuál es mejor? ¿Este? Ok. Ahora sí. Mi tesis doctoral titula El Apocalipsis en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una tesis que el 2013 publicamos en inglés y hace 2 años atrás la División Interamericana publicó en español. Poco llegó acá a Sudamérica, se terminó mucho ahí en Interamérica. Voy a dar muchas charlas ahí en República Dominicana, Guatemala, Panamá, Colombia, México, exponiendo este trabajo del libro Apocalipsis. Y quiero mostrarles a ustedes, dice la revelación apocalíptica, de eso vamos a hablar, la revelación apocalíptica. ¿De qué trata eso? Miren ustedes esta cita. Supuestamente el libro Apocalipsis debería ser el libro que los reformadores como Lutero, Zwinglio, Melanchthon y otros quisieran. Pero miren lo que dice él. A ver, ahí avanzo. ¿Dónde avanzo? ¿Me ayudan? Ahora sí, miren. Lutero lo que decía del libro Apocalipsis. Decía él que el libro Apocalipsis que no podría de ninguna forma detectar que el Espíritu Santo lo haya producido. En otras palabras, Lutero decía, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, no debería estar en la Biblia. ¿Qué les parece? Miren, Lutero, fuerte lo que está aquí. Él declaraba de que no hay en él más que figuras y visiones que no se encuentran en ningún otro lugar de la Biblia. Se quejaba de que a pesar de la oscuridad de su tema, el autor habría tenido la osadía de añadir amenazas y promesas a los que desobedecieran o guardaran sus palabras, como si hubiera alguien que las pudiera entender. ¿Cómo es posible que el que propiciaba la gran reforma, que cambió de un mundo de la Edad Media a un mundo contemporáneo o moderno, estaba diciendo que el libro Apocalipsis no era el libro inspirado por Dios? ¿Qué les parece? Yo mañana voy a hablar de la guerra que está ocurriendo ahora entre Israel con la Franja de Gaza, ¿no? Con los palestinos. Voy a hablar de eso mañana. Es otra etapa. Su compañero Zwinglio decía lo mismo. Miren, ahora sí, gracias.
Con el Apocalipsis, decía él, otro reformador, no tenemos nada que ver porque no es un libro de la Biblia. Directo, no es un libro de la Biblia. ¿Cómo es posible que un reformador pueda decir eso? No tiene el aroma de la boca ni de la mente de Juan. Puedo, si quiero, no estar conforme con sus testimonios. Claro, Lutero y Zwinglio creían que debíamos ser justificados solo por la fe. Solo por la fe. ¿Cuántos de ustedes han terminado de leer el libro de Apocalipsis? ¿Puedo ver la mano? ¿Puedo ver la mano? ¿Terminaron de leer? Ya, sinceramente, ¿cuántos nunca han leído el libro Apocalipsis? Nunca. Levanten la mano. Hay un número, ¿eh? Son solo 22 capítulos. Solo que leer en nuestra época como que causa escándalo. Si en la época de Lutero, estoy hablando del siglo XVI, para el mismo Lutero y Zwinglio le causaron escándalo, aun cuando ellos utilizaron textos como decir que la Roma era la Babilonia, que estaba en el libro Apocalipsis, pero consideraban que no era parte de la Biblia. ¿Hasta qué punto es eso? Abran sus Biblias, tienen sus teléfonos, prendan sus teléfonos. ¿Cómo empieza el libro Apocalipsis? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra? La revelación. Cuando uno mira esa primera palabra, uno se da cuenta que viene también del hebreo y que esta palabra es revelar. Aparece 7 veces en el libro de Daniel. 7 veces. 7 veces. Y podríamos descifrar cada una de ellas, las que tiene ahí. Dice, por ejemplo, el secreto, capítulo 2, 19. El secreto le fue revelado a Daniel. El 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. El 28. Pero hay un Dios de los cielos que revela. Es increíble que en el libro de Daniel, la primera palabra que aparece en el libro de Apocalipsis, aparece 7 veces en el libro de Daniel. 7 veces. ¿Pero qué significa revelar? ¿Qué es revelar? Es la primera palabra que encontramos. ¿Qué es revelar en el griego? ¿Qué significa revelar? Para entender esto tenemos que comprender lo siguiente. ¿Ustedes saben qué es una preposición? ¿Saben qué es una preposición? Escuchen lo que voy a decir. Alguien te dice, pásame un vaso con agua. Y hay otro que te dice, pásame un vaso de agua. ¿Existe un vaso de agua o existe un vaso con agua? Nunca vas a encontrar un vaso de agua, si no tendría que ser hielo, ¿verdad? Esa palabrita de y esa palabrita con son las preposiciones, palabras que marcan dirección. ¿Quieres aprender griego? Tienes que aprender primero las preposiciones. ¿Y cómo hacen ellos? Primero hacen un círculo. Hacen un círculo y esas pequeñitas palabras, de ahí se forman muchas palabras. Muchísimas palabras. Por ejemplo, ven aquí la palabra en. Hay un círculo, es decir, en significa que está dentro de. Hay una palabra que está arriba, ana. No es que sea la V, ese V es N. Ana. Cuando tú ves en Apocalipsis, en Juan capítulo 2, versículo 13, el 14 dice, y el Señor dice, Ana, subió a Jerusalén. Anabaino es subir. Nunca vas a encontrar en la Biblia que hay que bajar a Jerusalén. ¿Aló? ¿Están conmigo? Nunca vas a encontrar donde diga que hay que bajar a Jerusalén. Jerusalén siempre hay que ¿qué? Hay que subir. Y dice, y luego bajó, catabaino. Aquí está la palabra cata. Catabaino, bajó a Galilea.
Claro, Jerusalén está a 700 metros sobre el nivel del mar y Galilea está a 200 metros sobre el nivel del mar. Si vas un poco más abajo, tendrías que poner a 200 metros bajo el nivel del mar. Ok, aquí hay varias palabras. Por ejemplo, de ahí aparece la palabra, esta es la perímetro. Peri dice, perímetro, es todo esto de acá. De ahí salió la palabra perímetro. O esta palabra, la E y la K, ek. De ahí salió la palabra éxodo. ¿Qué es éxodo? Es salir. ¿Ven la flecha? Es salir. Éxodo. De ahí viene la palabra exégesis. Exégesis, de aquí hago mi trabajo y sale, tiene que salir de ahí. Lo contrario es eisegesis, que entra mis pensamientos acá. De ahí viene la palabra también que significa eclesia. ¿Qué es eclesia? Iglesia. La iglesia no está para que se quede acá. La iglesia está, comienza acá y ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que salir. La iglesia no se puede quedar, la iglesia tiene que salir. Eclesia. De ahí viene la palabra apo, Apocalipsis. Aquí está apo. Apo. Dice que desde esta línea para adelante. Calupsis, mira, esa línea que es el apo significa desde aquí y desde acá, desde esta línea para adelante. ¿Qué es calupsis? Calupsis significa un velo, una cubierta. Es cuando el pastor Rubén va a casa, ¿cómo es su nombre de la esposa? María. Va, entra a la cocina, quiere ver qué cocinó María. Agarra la tapa de la olla, la cubierta, y va a mirar qué hay adentro. ¿Están entendiendo? Eso es lo que va a mirar adentro, ¿qué es el velo? O estás en una cortina y hay ahí estás en la ventana, hay una cortina. ¿Quieres mirar qué hay detrás de esa tela, de esa cortina? Apocalipsis significa ¿qué? Mirar desde aquí, ¿para dónde? Para adelante. Es revelar. Cuando tú abres, cuando tú destapas la olla, wow, que hay un rico plato paceño. No. ¿Ah? Es revelar qué hay ahí, qué existe ahí. Ese es Apocalipsis, es sacar de la cubierta. Entonces Apocalipsis hay que descubrir qué hay detrás de la cortina, del velo, descubrir qué hay detrás de esa cubierta. Esa es revelación, ese es Apocalipsis. Para empezar y estudiar ahora qué es lo que realmente contiene el libro, yo creo, y estoy escribiendo un libro que es los 8 primeros versículos del Apocalipsis. Si tú entiendes bien los 8 primeros versículos del libro Apocalipsis, todo puedes entender, todo, absolutamente todo lo que está en el libro Apocalipsis. Hoy voy a hablar solamente de las 2 primeras palabras y van a ver la profundidad que existe en ese libro. Ok, vamos a empezar, voy a revelar ahora. Pero primero, antes de revelar, voy a revelar qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que ocurría con el pueblo de Dios? ¿Cuándo se escribió el libro Apocalipsis? El año 95. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Qué año Jesús murió? ¿Qué año Jesús murió? El 31. Y después ascendió a los cielos. Resten por favor computadora, a ver sus calculadores. 31 menos 95, ¿cuántos años son? A ver, ¿cuánto es? Nadie, resten, a ver, agárrenla. Es fácil. Eso, muy bien, son 64 años. ¿Qué ocurrió en estos 64 años? Voy a mostrarles ahora qué ocurrió en estos 64 años. Primero con el pueblo de Dios. Vamos a destapar. 2, ¿qué ocurrió con el imperio que ese momento reinaba, que era Roma?
¿Qué estaba pasando en el mundo? ¿Qué ocurrió? Porque para entender Apocalipsis tenemos que entender qué es lo que estaba pasando allí. Vamos a ver esa revelación. ¿Están conmigo? Y número 3, vamos a llegar al propio libro de Apocalipsis. ¿Ok? Comencemos con lo primero. Ya en el año 44, Pablo hace sus viajes misioneros. Comienza, ¿verdad?, desde Antioquía, se va a Persia, toda la zona de Asia, y regresa. ¿Ok? Regresa, vuelve. Bernabé y Pablo. Segundo, el año 48, 4 años después. Es decir, ¿cuánto tiempo después de que murió Jesús? 17 años. ¿Están conmigo, verdad? Por favor, en historia tienen que ustedes imaginarse el tiempo. Muchas cosas que no entendemos de la Biblia es porque no hemos entendido el contexto histórico, en qué momento está pasando, qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando me doy cuenta que Jesús resucitó, murió y resucitó en el año 31 y que pasaron 64 años para que escribiera Apocalipsis, tengo que darme cuenta qué ocurrió en estos 64 años. El único discípulo que vivía, ¿quién era? Juan. El único que vivía. Sábado voy a hablar de eso. Es algo precioso. Cuando uno estudia y mira desde la perspectiva en la cual se vivía en el momento, dice, wow, es tan fácil entender Apocalipsis. Solo que nosotros le aumentamos porque la televisión de una palabra llamada Armagedón nos saca una película de 2 horas. ¿Sí o no? De una palabrita Apocalipsis nos saca terror y miedo. Entonces, Hollywood ha hecho en nosotros a darnos miedo del libro Apocalipsis cuando es todo lo contrario. El año 48 nuevamente salieron ellos, ¿verdad? Se dividieron en 2 porque aquí se quedó Bernabé y Marcos en Chipre y Pablo juntamente con Silas se fueron a visitar las iglesias y a confirmar y retornaron a Jerusalén. Segundo viaje. Después de otros 4 años, es decir, 21 años después de que Jesús murió, hace su tercer viaje misionero. Nuevamente confirma, ¿verdad? Sale de Antioquía, confirma las iglesias y ahora avanza un poco más, se va hasta Corintios, hasta la zona de Corintios, pasa al Tesalónica, Berea y todo, y regresa nuevamente y vuelven otra vez a Jerusalén. 21 años estaba creciendo el cristianismo. El cristianismo crecía en las sinagogas, es decir, en las sinagogas se reunían judíos. Los primeros convertidos fueron no gentiles, sino fueron judíos. Ahí es donde ellos iban. Por eso es que Hechos capítulo 10, cuando le dice a Pedro, anda donde Cornelios. ¿Cómo voy donde un gentil? Le fue difícil a la iglesia, especialmente a los discípulos, predicar a los gentiles, predicar fuera del mundo judío. Fue muy difícil. Fueron obligados, hasta que apareció el capítulo 9, fueron obligados ahí con la visión que tendría Pablo. ¿Ok? Y después aparece el cuarto viaje de Pablo, que fue llevado hasta Roma. Probablemente después de Roma tenía una libertad semicondicional y fue liberado, y algunos creen que haya ido hasta España. Ese era el mundo aquel entonces, y que murió alrededor de los 64, 65, 66. Pablo, ¿andaba bien o no? Y miren, frente a todo esto se escribieron estos libros. Miren, la iglesia estaba bien. ¿Para qué había necesidad de escribir Apocalipsis? No necesitabas. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo, no? La iglesia estaba creciendo. Porque comienza en el año, mira, Santiago ya había sido escrito. Probablemente Hebreos haya sido, no se sabe, hasta el año 70. Porque el año 70, ¿qué pasó? Jerusalén fue destruida. ¿Se acuerdan ustedes, no? Cuando vino Vespasiano, después vino Tito, ¿verdad? Y fue quemada, fue destruida ahí.
Pero durante toda esa época, aun cuando gobernaba Nerón, primero Claudio, ¿verdad? En la época de Jesús gobernaba ahí Tiberio, vino Claudio, ¿verdad? Calígula, Claudio, Nerón. Y aun cuando en el 64, ¿dónde está el año 64? A ver, en el año 64 hubo una persecución y se acusó a los cristianos, quienes habían quemado Roma, porque Nerón había quemado Roma. Una acusación contra ellos. Pero aún eso, se estaba sosteniendo a la iglesia con bastantes libros. Apareció Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. La iglesia tenía la palabra viva. La iglesia tenía el fortalecimiento. La iglesia comenzaba a crecer. ¿Necesitabas Apocalipsis? ¿Están conmigo? ¿Necesitabas? No necesitabas. Llegó el año 70, hasta aquí apareció. Miren, durante todos estos años se escribieron, de los 27 libros, se escribieron 22 libros del Nuevo Testamento. 22 libros, pero faltaba los 5 últimos libros de un solo autor. ¿De quién? Los últimos libros de Juan. Entonces, tiene un propósito aquí. Tiene un propósito y eso es lo que quiero mostrarles a ustedes. Eusebio de Cesarea, que es el padre de la historia cristiana, él dice así: bajo la influencia celestial y la cooperación y la doctrina del Salvador, semejante a los rayos del sol, irradió rápidamente el cristianismo por todo el mundo, conforme a las divinas profecías. El sonido de sus inspirados evangelistas y los apóstoles fue por toda la tierra y sus palabras hasta el último confines del mundo. Por toda la ciudad y aldea rápidamente se hallaban iglesias y miembros de todos los pueblos, aquellos que debido a los errores de sus antepasados habían estado atados a la enfermedad de las supersticiones idólatras. Fueron liberados por el poder de Cristo por medio de la enseñanza y los milagros de los mensajeros. Además de eso, se dice, según los autores griegos de aquel entonces, que Marcos fundó la iglesia aquí en Alejandría, el cristianismo. Que Andrés se fue a la zona de arriba, encima del Mar Negro. Que Tomás, donde está ahora Irak, Irán, él se fue a proclamar el evangelio por ese lado. Que Pedro también confirmó donde estuvo Pablo. Que Juan estuvo en Asia, es decir, en Éfeso. Es decir, los discípulos habían extendido el cristianismo. El cristianismo estaba creciendo. Estaba creciendo. ¿Qué ocurrió entonces? Vamos a mirar ahora, ya hemos visto la revelación del pueblo de Dios. ¿Estaba bien o no? Estaba creciendo. Ahora vamos a mirar qué pasaba afuera. ¿Qué pasaba con el imperio que gobernaba aquel entonces? Los emperadores. Roma, después de Julio César, se habla de los 12 emperadores. Y cada uno de ellos tuvo su historia, como Augusto, que crió a este hijo adoptivo, Tiberio, le hizo casar con su hija Julia, y el castigo de aquel entonces, Julia le sacaba la vuelta a Tiberio, y entonces como castigo le mandó a que se fuera a una isla. Si ustedes ven el mapa al lado de Italia, al lado del Mediterráneo, van a encontrar un montón de islas. Llevar a la cárcel no era llevar a una reja, sino era llevar, ¿qué? ¿Mandarles a dónde? A una isla. ¿A dónde le mandaron a Juan? ¿A dónde le mandaron? A Patmos, a una isla. Era una cárcel. Ahí la mandó a su hija, porque se había metido con un hombre, con otro hombre, y la mandó allí. Encarcelada. Muchas historias hay de muchos familiares del emperador que no eran leales, que eran enviados a las islas, incluyendo a veces Tiberio. Estás, Tiberio.
Tiberio era un hombre muy leal, fiel a su responsabilidad, pero también era impopular. A veces ese es el problema de los líderes. Y entonces, como era impopular, no quería acercarse a Roma. Los últimos años no gobernó en Roma. Se fue a una isla a gobernar y a esconderse, porque creía que el momento que estaba yendo y él a Roma, se da cuenta que la gente no lo quería, entonces él prefirió gobernar muy alejado. Era parte de él, de eso. Lógicamente si Claudio o Nerón fue alguien que odiaba a los judíos, como consecuencia también a los cristianos, quemó Roma y acusó a los cristianos que ellos habían quemado. Todos estos, comenzando desde Augusto, comenzaron a crear un culto al emperador. Todos eran supersticiosos. Tanto así que en cierta ocasión, Domiciano, por ejemplo, él se creía Dios y que había mandado a matar a muchos. A Clemente de Roma lo mandó a matar, a alguien que era de una familia especial, lo había mandado a matar porque era cristiano. Un día comenzó a caer los rayos. Comenzó a decir, ay, el Señor me está maldiciendo. Sabían que estaba incorrecto lo que estaba haciendo, pero él, Domiciano, que se creía Dios, fue a buscar Domiciano, los varones, Domiciano, llamaba ateo a todo aquel que no lo adorara. Y uno de ellos era un abuelito de casi 90 años. ¿Cómo se llamaba ese abuelito? Juan. La historia dice que fue a buscar a ese abuelito, y ese abuelito ya de edad lo mandaron en una olla hirviendo con aceite y lo metieron allí, y el abuelito aún no murió. Entonces, ¿a dónde lo mando? A una cárcel. ¿Qué es una cárcel? Una isla. ¿Está entendiendo? Una isla. Una cárcel es una isla. Lo mandaron a la isla ¿de qué? De Patmos. Que depende de dónde mires. Si miras desde Éfeso hasta Patmos son 70 kilómetros. Depende de dónde mires. Es imposible que se escape nadando 70 kilómetros. Por eso mandaban a las islas, que era parte de lo que ellos hacían. Ok. Entonces, él se creía Dios. Al comienzo fue muy prudente, al final fue muy insensato, fue orgulloso, creyendo que debía de ser él deificado. Murió solo a los 46 años, el año 96. Murió allí. Frente a todo eso, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Voy a hablar ahora de los judíos. Hace rato he hablado que los cristianos estaban ¿cómo? ¿Estaban qué? Creciendo. ¿Se acuerdan? Estaban creciendo. Había las cartas, se producía. Ahora voy a hablar de los judíos. Voy a hablar del otro lado, porque hay tres escenarios. Por un lado los romanos, por otro lado están los judíos y por el otro lado los cristianos. Los cristianos estaban creciendo por todo lo que hacía Pablo y los demás apóstoles que predicaban el evangelio en todo el mundo. Esa era su misión, a eso iban, estaba creciendo. Pero ¿qué ocurría con los judíos que no aceptaban a Jesús como el Salvador? ¿Qué ocurría? Para entender eso tenemos que comprender cómo es que a lo largo de los años ellos pasaron, de acuerdo a la profecía, por Babilonia, los medos persas, por Grecia, por Roma, y que el Señor enviaba a sus profetas de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Por ejemplo, justo cuando iba a desaparecer, a ver, aquí tenemos, voy a pasar al otro lado. Justo cuando iba a desaparecer el reino del norte, es decir, Israel, el Señor mandó a Isaías, a Sofonías, a Oseas, a Amós, a Miqueas, a Abdías, a Jonás, a Nahum, para advertirles, para que retornen nuevamente, que se arrepientan. El año 722 no ocurrió y desapareció Israel. Luego,
aparecieron otras advertencias para el pueblo de Dios, para el reino del sur, los judíos. Y ahí se escribió Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y otros libros más que puedan hacerles recordar que, incluyendo ahí Isaías más, que retornen al Señor porque iban a ser deportados a Babilonia. El pueblo lo entendió. Cuando ellos volvieron, cuando ellos regresaron, después de 70 años de Babilonia, el Señor les dijo, por favor, les vas a recordar que había Daniel, habrá un hijo de hombre, habrá el Mesías, habrá el Miguel, está Esdras, está Nehemías, está Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Les dice, por favor, ahora sí, restáurense, empiecen de nuevo. ¿Qué quiero demostrarles? Que Dios siempre pone un profeta para hacer volver ¿a quién? Al pueblo, ¿a dónde? A su camino. El profeta no es para mostrarnos profecías simplemente, no es para marcarnos fecha. Quiero que entiendan eso, que algunos consideramos, la iglesia ha tenido problemas con más de 120 hermanos de la iglesia adventista el séptimo día diciendo, yo sigo a Elena G. de White, yo he visto muchas visiones. El profeta no, la primera función del profeta es volvernos de nuevo a la Biblia, volvernos a la palabra de Dios. Y eso hacían, siempre ocurría eso. Ahora, vamos a esto. Como si los cristianos, ¿cómo retrocedo? A ver, acá creo que es. Si los cristianos aquí tenían ya estos libros, los cristianos estaban creciendo. ¿Dónde predicaban? ¿Dónde predicaban? ¿Dónde los judíos? ¿Están entendiendo? Muchos de los judíos se convirtieron, muchos de ellos se convirtieron, muchísimos. Cuando ellos se convirtieron, pero el año 70, cuando vino la destrucción de Jerusalén, durante el año 66 hasta el 70, les había sitiado los romanos. Primero Vespasiano, después Tito, los rodearon allí. Muchos de los celotes se rebelaron contra Roma, porque tenían la esperanza que un día iba a venir el Mesías, porque no reconocían a Jesús como el Mesías, sino ellos creían que recién iba a venir un Mesías que los iba a liberar de Roma. Estaban desesperados por eso, querían eso, esa liberación. Entonces el Señor guardó un silencio, porque aquí fueron matados muchos judíos, y dice Ellen G. White en Conflicto de los Siglos, ni un cristiano murió. Igual como va a suceder en las 7 postreras plagas, ningún cristiano morirá. Amén, hermanos. Ni uno, no tengan miedo de eso, ni uno va a morir. Hubo un silencio. Faltaba ahora hablarnos de los 5 últimos libros de la Biblia. A ver, díganme ustedes, ¿cuál ha sido el último libro de la Biblia escrito? ¿Apocalipsis? No. El Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan usted no va a encontrar lo que dice Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21, donde nos habla de las señales del tiempo del fin. Pero sí va a encontrar 7 milagros. ¿Por qué? Porque ya había escrito Apocalipsis y les había hablado de las señales del tiempo del fin. Si eso fuera así, ¿cómo dice el último versículo de Juan, del Evangelio de Juan? ¿Cómo dice? Abran, por favor, ¿no tienen Biblia ahí? Biblia. Abran sus Biblias. ¿Qué dice el último versículo de Juan, del Evangelio de Juan? Si se escribieran de Jesús, ni siquiera el mundo entero, cabrían las cosas que Él hizo mientras estuvo en esta tierra. Estoy parafraseando. Entonces aparece el libro de Apocalipsis. ¿Cómo dice el libro de Apocalipsis? ¿Cómo empieza Apocalipsis? Ya hemos dicho, la revelación de quién dice, el 666. ¿Cuántas veces aparece en Apocalipsis 666?
¿Cuántas veces? Dígame. Una sola vez. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Una sola vez. ¿Cuántas veces aparece Armagedón? Una sola vez. Apocalipsis 16, 16. ¿Cuántas veces aparece Babilonia? Y no aparece Babilonia, dice la gran Babilonia. Los adjetivos en Apocalipsis son fuertes, porque si hay la gran Babilonia, no hay Jerusalén, sino hay la nueva Jerusalén. Y a veces hacemos tanto escándalo al 666, a Babilonia, al Armagedón, cuando el propósito del autor no era ese. ¿Cuál es el propósito del autor en el libro de Apocalipsis? ¿Qué dicen sus Biblias? La revelación de quién dice. ¿De quién? ¿De quién dice? De Jesucristo. Yo comencé a mirar el libro Apocalipsis y encontré por lo menos 36 títulos de Jesús en el libro de Apocalipsis. Ni siquiera en los evangelios hay, no hay nada en el Antiguo Testamento. No existe otro libro como el libro Apocalipsis que hable tanto de Jesús. El libro Apocalipsis no es un libro de miedo, es un libro ¿de qué? De esperanza. Amén. De esperanza. Es la revelación de Jesús. Es la revelación no de hechos, no de eventos. Es la revelación de una persona. ¿Quién es esa persona? ¿Es quién? Jesús. Porque Jesús es Jesucristo. Jesús es el testigo fiel. Jesús es el primogénito de los muertos. Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Jesús es el yo soy. Jesús es Jesús, el Señor, el Hijo del hombre, el primero y el último, el Hijo de Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, el digno, el ángel, el todopoderoso, el Cristo, el Hijo, Dios, el todopoderoso, Rey de las naciones, fiel y verdadero, el Verbo de Dios, el Miguel, Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Amén. Es Jesús. Por eso muchos teólogos le han llamado el quinto evangelio, aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el quinto evangelio? Apocalipsis. Porque no es la muestra de eventos, es la muestra de una persona. Y esa persona se llama ¿quién? Jesús no dice así, dice la revelación de ¿quién dice? Jesucristo. Jesús, nombre humano, Salvador. Cristo, Mesías. Es la conexión que existe entre el cielo y ¿qué? La tierra. El nombre Jesús nos une entre los seres humanos y Dios. Es Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Eso es lo que hacen. Usted ve y lee el primer capítulo del libro Apocalipsis, solo el primer capítulo. Lo primero que se preocupa, no está describiendo ahí a Babilonia o al 666. No. Si tú te fijas en Apocalipsis capítulo 1, por ejemplo, dice, cuando vi, capítulo 1, versículos 16, 17 y 18, lo vi, caí a sus pies como un muerto. Esa era la promesa cumplida de Jesús para Juan. Otra vez dice, de verlo, de nuevo mirarlo así. Ese es el tema que hay en el libro Apocalipsis. Eso es lo que hay. 12 al 16. Me volví para ver la voz que me hablaba conmigo diciendo, ve, había 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con su ropa que llegaba hasta los pies, tenía el pecho ceñido y los cintos de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos que me llevaban como fuego, y sus pies resplandecientes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz era estruendo de muchas aguas.
¿A quién describe primero Jesús? ¿A quién? Juan, ¿a quién describe primero? A Jesús, a Jesucristo. Ese es el primero que describe a Jesucristo. La razón de ser es mirar a alguien. Por eso el capítulo 19 dice: aquí viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué Domiciano ni Domiciano? Hello. No esperan otro Mesías. No esperen otro Mesías. Es Jesucristo el Mesías, que va a salir triunfando, el que va a venir adelante, el que nos va a llevar. En otras palabras, que era Apocalipsis, es mirar desde este puntito, desde acá, ¿hasta dónde? Hasta el final. En otras palabras, está diciendo la revelación de Jesucristo. Apocalipsis nos va a mostrar cómo Jesús va a acompañarlos a lo largo del tiempo hasta que regrese por segunda vez. Amén. ¿Están entendiendo, verdad? No nos va a dejar solos por más que haya persecución, haya marca de la bestia, todo lo que quieran. No se asusten de eso. El libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, hermana. Ese es el libro de Apocalipsis. Es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Eso es Apocalipsis. Lo primero que Juan se concentra no es a mirar el 666, no es mirar Babilonia, no es mirar al papado. No. Lo primero que Juan se concentra es ¿qué? Describir a quién. A Jesús. La mayor revelación que nosotros tenemos. ¿Cuál es el título que más se repite en el libro Apocalipsis de Jesucristo? A ver, ¿alguien me dice? ¿Cuál es el título que más se repite en el libro Apocalipsis de Jesucristo? Cordero. El Cordero aparece 26 veces referente a Jesús. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Mañana les voy a decir. Mañana en la mañana tienen que venir. ¿Por qué es el Cordero? ¿Por qué se repite a cada rato el Cordero? ¿Quieren saber? Vean mañana. Que el Señor los bendiga. Gracias.